Consecuencias de la pandemia del COVID-19 en el paciente oncológico. Berta, cuando tú quieras. De Calatayud, sí. El CEA de Calatayud. Muchísimas gracias y perdón por lo ocurrido. Perfecto, se oye de maravilla. Gracias. Y deciros que estoy muy agradecida tanto a los organizadores por seguir peleando, ¿no?, por formarnos con situaciones tan controvertidas, y sobre todo a mi equipo de ética asistencial de Calatayud, por su amabilidad, por el trabajo y sobre todo por confiar en mí para esta charla. Te reitero que tienes 10 minutos. He dividido la charla en dos partes diferentes y concretas, una relacionada a cuestiones con los pacientes, puramente con los pacientes, que serían el entorno, circunstancias sanitarias, soporte y acompañamiento, cuestiones relativas al diagnóstico, al tratamiento, al final de la vida y algunos falsos mitos, que esto serán dos pinceladas. El entorno, pues evidentemente ya lo han dicho, no quiero ser repetirme, pero la soledad, el miedo y el abandono social, porque el apoyo familiar y social son fundamentales para afrontar una enfermedad oncológica. Los cuadros depresivos por no salir o por no recibir visitas de familiares, lo hemos confundido a veces con progresiones, hiporexia, falta de ejercicio, tan importante para la toxicidad de los tratamientos, para mejorarla. Pueden comprometer la adherencia y eficacia y por ello la supervivencia de los pacientes. También a mí, por ejemplo, me suscitaba muchísima indefensión el paciente oncológico. Imaginaos cuando llevan colostomías, urostomías, están en la sala de hospital de día con las que no pueden entrar con ningún acompañante, vergüenza porque no llamar para cambiar la bolsa, pasar hambre, toda la mañana allí solos. La verdad es que la situación es bastante de indefensión. La autonomía del paciente, un dato muy importante, porque en muchísimas ocasiones los pacientes son ancianos, de 70 años, tampoco octogenarios, no acudían a la consulta, sino los familiares. Eso, transmitir la información es como el juego del teléfono. Él dice una cosa y al final acabamos totalmente diferente. Y eso se ha traducido en una sobrecarga asistencial, también familiar, pero sobre todo para retrasos innecesarios de los tratamientos y frecuentes consultas, no con el paciente, sino con algún intermediario que yo en muchas ocasiones no sabía si estaba autorizado porque me lo decían ellos. Abandono institucional. No me gusta señalar, ser beligerante, acusar o señalar, pero sí que es cierto que había un retraso, imposibilidad, no por los profesionales, sino por la situación que vivíamos, de ingreso en residencias de pacientes a lo mejor situación paliativa o ya con limitación del esfuerzo terapéutico. Esos trámites eran imposibles por la situación, como digo, el aislamiento de algunas residencias, y por eso había ingresos más sociales que por criterio médico. Otra cuestión muy debatida en nuestro comité. Y situación de pobreza, porque los trámites para los medicamentos, un primperan, o sea, una metoclopramida o algo tan sencillo como un omeprazol, en algunas ocasiones costaba trabajo, ¿no? Aunque en el hospital se ponían todos los medios, que me consta, la burocracia era lenta y eso pues ha podido repercutir, como digo, en algunas toxicidades. En cuanto al diagnóstico, fundamental, el diagnóstico inicial, miedo a acudir a urgencias al médico de cabecera. Lo han dicho antes, la rectorragia, el dolor de apnea. No es normal que en 3 meses estos pacientes no hayan acudido a un servicio de urgencia. Estos síntomas o signos comunicados tardíamente han impactado con gran negatividad en la supervivencia porque han condicionado en muchas ocasiones el avance del estadio de una enfermedad localizada a metastásica. También el diagnóstico histológico, no en nuestro centro, tengo que decir que estaba todo a nuestra disposición, porque los pacientes oncológicos eran los únicos prácticamente, los de diálisis y hematológicos que venían, y los ingresados por COVID, por supuesto. El diagnóstico histológico muchas veces dependemos de pruebas de hospital de referencia, como la ecobroncoscopia, la ecoendoscopia, técnicas que literalmente estaban o saturadas o paradas, con lo cual un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas tan importantes, que son tan importantes estos diagnósticos, pues ha empeorado el pronóstico. Nos hemos encontrado pacientes con enfermedades muy avanzadas. Y sobre todo, recaída el diagnóstico o de progresión de la enfermedad, porque los pacientes no tenían miedo de hacerse una prueba, un TAC, una ecografía, y entonces hemos visto muchas recaídas tarde, a lo mejor el TAC era de mayo y de repente la da por venir en septiembre, con lo cual hay que repetir pruebas, retrasar tratamientos, y todo ello evidentemente impacta negativamente la supervivencia. Al tratamiento también es importante decir que no podían acceder a ensayos clínicos, algo fundamental en la oncología médica, y yo lo llamo una pérdida de oportunidad. Y también fármacos que estaban pendientes de aprobar, fármacos con muy buenos resultados en ensayos clínicos, pues se separaron, como todo el país, por supuesto, pero ellos en detrimento, ¿no?, de la posible supervivencia de los pacientes. Esto sí que lo vivimos. Puedo decir que nosotros no dejamos de tratar a ningún paciente
Pero nosotros también es verdad que acuñamos este término, que no es correcto, no lo inventamos nosotros, tratamiento neoesperante, porque no es sinónimo de neoadyuvante. El neoadyuvante se ha establecido en un comité o por parte de varios profesionales y es neoadyuvante a una cirugía, una radioterapia. El neoesperante era para pacientes que igual estaban indicados a hacer una metastasectomía hepática o pulmonar, no se podía en ese momento y teníamos que emplear un tratamiento cuando de entrada hubiera sido rescatable quirúrgicamente por la paralización de los quirófanos. Esto provocó mucho interés en nuestra reunión del comité y yo lo catalogo como tratamiento neoesperante, este término no existe, y dificultad de acceso al servicio de radioterapia. Los compañeros no era por su voluntad, por supuesto, ni por falta de interés, sino porque había que desinfectar las máquinas, los pacientes van en taxi, la situación de los hospitales comarcales es compleja para una radioterapia, por ejemplo, que dura 15 días seguidas, como en el recto o en el cáncer de mama, el recto es un mes, perdón. Solamente pues, se daba prioridad a los tratamientos radicales, como el cabeza y cuello, con preservación de órganos, urgencias oncológicas, compresión medular. Por tanto, la dispersión geográfica, que nos ha venido bien para el contagio del COVID, pero no para la hospitalización o el manejo de algunos pacientes, el uso de ambulancias o taxis de forma individual no se podían compartir, la desinfección de las máquinas, son factores, como digo, que han impactado negativamente, no ya los compañeros que estaban dispuestos a todo, sino que es que no había tiempo físico, ni personal, ni máquinas, ni espacio. Y lo último en cuanto al tratamiento, información y recomendaciones contradictorias. Evidentemente, igual que ocurre con los protocolos que se centran en el COVID, las recomendaciones cambiaron. Al principio se nos decía que parásemos un poco los tratamientos paliativos, que igual prolongaban la supervivencia de los pacientes o mejoraban síntomas, o que utilizásemos un tratamiento vía oral, si era posible, frente a otro quimioterápico. Como digo, las publicaciones fueron contradictorias, como todo lo que rodeaba al resto de pacientes universales, como yo digo, y hay que aceptar que, igual que la situación es fluctuante, las recomendaciones también lo serán. A día de hoy se recomienda aislar a los pacientes, pero no modificar el tratamiento por la COVID. Y lo último, el manejo de las urgencias oncológicas. Ha supuesto un desgaste importantísimo para las familias y para los miembros del equipo asistencial, no solamente médicos y enfermeras, también auxiliares. Aquellas que, como yo digo, capean el toro, cogen el teléfono, devuelven la llamada, apuntan los recados. Estos pacientes les daba miedo y tenemos que manejarlos como podíamos, por teléfono, en la consulta, generando pues, un atraso importante y sobre todo el acceso a cuidados intensivos. Ya es difícil en un paciente oncológico, siempre se comenta, se evalúa, no estamos locos, no queremos encarnizarnos con ningún paciente. Pero en algunos centros, afortunadamente, esto no es Madrid, pero sí que es verdad que sobre todo en las primeras semanas, luego la situación mejoró, pero al principio era un criterio posiblemente de no derivación. Incluso había pacientes que ingresaban en áreas no RCP pues porque padecían una patología oncológica que no tenía por qué costarle la vida, a lo mejor en los 2 próximos años, pero de alguna forma habría que priorizar. Como digo, si es difícil, parece que tienes que presentar a tu primo o al intensivista, a un familiar tuyo, no por nada, sino porque es difícil establecer riesgo-beneficio en estos pacientes, pues se convirtió prácticamente en imposible. Cuestiones relativas al final de la vida, al final del proceso, el proceso de morir, el ESAT no daban abasto. Tiene que cambiarse EPIs, lo intentaban, se iban tardísimo de los domicilios, pero había que cambiar EPIs, tratar muchos casos que a lo mejor no eran síntomas paliativos, sino urgencias oncológicas que no acudían al servicio de urgencia. Y luego la importante el varapalo a los compañeros de primaria, que estaban la mitad aislados, la mitad convalecientes, era imposible la coordinación con ellos. Y sin estos 3 pilares es imposible. 2 minutos, voy por terminando. favor. Sedaciones muy sencillas, así con midazolam, con suero como se podía, coordinación también como se podía, un poco a saltomata como yo digo, y sobre todo soledad. En el caso del ámbito hospitalario se permite un acompañante, pero cuando el paciente tiene una sedación paliativa, hay 2 hijos, una mujer, en fin, quizá haya que ser un poquito más flexible en ciertas circunstancias. Final duro y feo, situación más frecuente entre los familiares y pacientes que despidieron a los suyos, no pudieron celebrar misas, es más, no podían estar ni siquiera todos los hijos y en algunas ocasiones lo que más puede impactar es un final no confortable, porque los pacientes no acudían a urgencia, el ESAT no llegaba y el paciente pues fallecía pues quizá en unas condiciones peores de lo previsto. Lo último, manejo de los pacientes oncológicos infectados por SARS, mitos y falsas creencias. Similar pronóstico de la población general, evidentemente individualizando, no es igual un paciente que recibe dosis densas en cáncer de mama que una inmunoterapia. Los pacientes especialmente con inmunoterapia, hay varias publicaciones en New England, en la página de la SEOM están todas las referencias a los pacientes oncológicos, invito a que le echéis un vistazo. Son publicaciones sólidas que confirman que no somos un grupo especialmente vulnerable, sobre todo los pacientes con inmunoterapia,
que ahora mismo puede suponer un 50% de los tratamientos que prescribimos, ¿no?, en nuestros hospitales de día. ¿Los tratamientos orales son más seguros? Mentira. Los tratamientos orales de CAIS son bastante tóxicos. Lo único que es más seguro es no venir al hospital, pero no el tratamiento. Con lo cual, quizás sea más seguro los intravenosos actuando con más prevención. Individualizar la indicación de realización de pruebas de cribado. ¿Serían recomendables test serológicos antes de comenzar todos los tratamientos? Todavía no podemos hacerlo en los pacientes oncológicos. No sé por qué, pero esto me gustaría compartirlo con otros centros. Y los pacientes oncológicos afectados por COVID no pueden ir a una UCI. No es cierto. De hecho, una paciente nuestra sí que fue y sí se pueden recuperar. Sí se pueden recuperar. No son como digo en las publicaciones en New England, no es el grueso de pacientes que pensábamos más vulnerables. Para nada. Decíais, en cuanto a los compañeros, sobrecarga a todos los niveles, personal, abandono institucional. Teníamos que buscarnos la vida cuando se nos recomendaba que no usáramos mascarilla, incluso con pacientes inmunodeprimidos. Nos hemos apoyado en nuestros brazos y pies, que ha sido Cruz Roja, Cáritas, la industria, que muchas veces nos ha donado materiales. Esta es una situación muy frecuente entre los compañeros. También la sobrecarga vital, por miedo a todo, como yo no me voy a repetir porque lo han dicho al principio, miedo a contagiar a todo el mundo, miedo a subir a las plantas y contagiar luego a nuestros pacientes, miedo a ir a urgencias y luego volver a oncología, y sobrecarga domiciliaria, porque algunos tenemos hijos, no, cierre de colegio, nada de flexibilidad, en oncología no se puede, no son otras especialidades, con lo cual la palabra era un poco búscate la vida, ¿de acuerdo? Y ausencia de formación, con lo que ello conlleva, congresos, pues todo eso. Y como digo, para terminar, la sobrecarga asistencial por la consulta telefónica, personalmente no me gusta. Como digo, el 75% de nuestro tiempo empleado en los pacientes lo constituye la empatía, escucharlos, los vemos muchas veces semanalmente, acompañarlos, explicarles las cosas de forma soportable, la no curabilidad, y el acto médico en sí puede que constituya solamente el 25% de nuestro tiempo restante, es decir, la receta, la quimioterapia, impotencia y frustración, porque ciertas intervenciones terapéuticas, pues yo sabía que se podía quitar una metástasis hepática y no podía derivar al paciente. La verdad es que este tema sí que me ha quitado el sueño. Y con propuestas de mejora, se decía que pusiéramos alguna propuesta de mejora, pero yo creo que si todo lo planteado aquí es absurdo, si no se refuerza el personal sanitario, sobre todo en los hospitales en los que sufrimos esta dispersión geográfica. No podemos ser dos oncólogas, una se aísla, la otra se queda, se la juega aunque sea su hijo PCR. Quiero decir, creo que esto hay que prevenirlo y sin seres humanos es imposible, y evidentemente también técnicamente. Y lo demás, pues ahora no COVID, implementar la telemedicina, pero a mí personalmente para ciertas ocasiones. Ser un paciente oncológico no puede ser un criterio de exclusión, no lo es a día de hoy, en las primeras semanas sí. Análisis serológico más o menos PCR a nuestros pacientes, sobre todo en tratamientos intensivos. Sin atención primaria, otro punto a reforzar, por favor, y cuidados paliativos fundamentales. Es imposible plantear un final de la vida confortable, con la familia, y volvemos a entrar en bucle y todo pasa a factura. Y los servicios que realizan las pruebas diagnósticas tan importantes como la ecobroncoscopia o la econdoscopia, todos estos servicios que ya me consta que, bueno, que se hizo así un poco, como digo, deprisa y corriendo, deberían, ya sabiendo lo que puede acontecer, encontrarse o situarse en áreas libres de COVID. Previsión, por favor, refuerzo de personas y apoyo a los FEA. No podemos pasar de héroes a villanos porque sea imposible hablar con nosotros. Es que quizás tenemos que terminar en algún momento la consulta. Quizás tenemos que vivir, ir a casa, comer, todo lo que conlleva ser un ser humano. Y muchísimas gracias por vuestra atención y perdón por los problemas técnicos iniciales. Muchas gracias.